Bueno, ya estamos casi listos para zambullirnos. Está frío, está frío. Bienvenidos, señores, están muy invitados a Isla Mujeres, un paraíso muy pequeñito, pero tenemos de todo. Bueno, estamos pasando justamente al lado de la casa de Ricky Martin. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a empezar una nueva aventura aquí en Cancún. Y es que vamos a estar visitando una isla muy famosa y es Isla Mujeres. En este momento vamos a punto de abordar el catamarán que nos va a llevar a la isla y nos va a hacer un paseo inolvidable. Ya les voy a comentar precios y demás. Vamos a comprobar si esta isla es tan buena como dicen. Así que vamos para allá. Acompañantes, miren, allí se vino con suéter, camisa y todo. Hola, ¿cómo están? Porque el clima en Cancún estos días ha estado terrible. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos que el sol salga un poquito o por lo menos no llueva. Con que no llueve estamos bien. Por aquí vienen mis padres también ya preparados. ¿Listos? Listo. Ya tienen sus tubos de snorkel listos. Y este es el catamarán, es Salomé, el que vamos a estar abordando ahorita. Chicos, recuerden el nombre de este barco, este va a ser su barco para todo el día. Cosas importantes que deben saber a bordo de la embarcación. Primero que todos, los baños, guys, toilets, pipi room, caca room, whatever you want to call them. Bueno, ya salimos, vamos camino entonces hacia Isla Mujeres, pero antes vamos a hacer una pequeña parada. Pero antes de explicarles qué es lo que vamos a hacer, quería comentarles un poco acerca de los precios. Miren, yo reservé este tour en catamarán a través de una aplicación de reservas de tour, que también está a nivel mundial, y lo pueden hacer en internet por donde ustedes quieran y hay muchísimas empresas. Solo busquen la que más les conviene, la de mejor precio y ya. Yo pagué alrededor de unos $50 por el tour que incluía bebidas nacionales, te hacían una parada de snorkel, que es lo que primero vamos a hacer nosotros, y luego te llevan a Isla Mujeres. Te dan 2 horas para estar explorando la isla y luego te llevan a un beach club donde vas a pasar el resto del día hasta que regreses nuevamente. El tour dura aproximadamente unas 7 horas. Ahora, ¿qué ocurrió? Al momento de llegar aquí al muelle de donde vamos a partir, pues me ofrecieron un mejor tour. Este mejor tour incluía un mejor catamarán con menos personas en él, porque en el primero, en el que yo pagué $50, iban a ser 60 personas. En este van a ser 20 personas. Además que te incluyen otro tipo de bebidas internacionales, tienes comida buffet para lo que quieras, tanto en el catamarán, algunos snacks, como cuando llegues a la isla en el beach club. Además, el beach club es muchísimo mejor que el primero donde ibas a estar. Dicen que te la vas a pasar increíble en uno o en otro, pero bueno, nosotros quisimos probar esta versión. La diferencia a pagar entre ese y el que ya había pagado son $60, es decir, ya pagué 50 y en el momento de abordar este pagamos otros $60. Son $110 en total por persona si quieres ir en este más exclusivo. Si no, son $50 por persona. Eso depende de ustedes, lo que quieran pagar, cómo lo quieran pagar. Hay otras maneras de llegar a Isla Mujeres, no necesariamente en catamarán. Nosotros vamos a hacer esta experiencia pues para tener algo más completo. Además, este tour que pagué adicional también te va a llevar a explorar la isla en el catamarán. Vas a ir a Playa Norte, que es una de las más bonitas, dicen ellos, porque el agua es cristalina y está increíble. Luego te llevan al centro de la isla y te hacen todo el recorrido a través del catamarán. Pero bueno, vamos a disfrutar un poco entonces del paseo hasta llegar al área donde vamos a hacer snorkel y pues les cuento toda nuestra experiencia de cómo va a ser Isla Mujeres, que me lo estuvieron recomendando muchísimo desde siempre, que me decían ve a Cancún, pero tienes que visitar Isla Mujeres. Y cuando se enteraron también por mi cuenta de Instagram que estaba aquí, pues todo el mundo me dijo ve a Isla Mujeres. Así que bueno, les hice caso, voy para allá. Ojalá que el clima ayude, pero yo me la voy a pasar igualito genial. Bueno, la primera bebida ha llegado y se llama mimosa. No sé exactamente de qué es. ¿De qué es? ¿Ya la probaste? No sé qué. Pero está buena. Sabe a naranja. Naranja como con un poquito de suave. Como naranja. Tiene licor. Una naranja licorada.
Bueno, otra de las diferencias a destacar de este catamarán es que tiene áreas donde puedes cubrirte de la lluvia y eso es una ventaja el día de hoy y fue por una de ellas que pues tomé la decisión de hacer este. Tienes esta parte de atrás, tienes en la parte de adelante también un área donde tiene techo y también tienes la parte interna del catamarán que ya se los voy a mostrar. Bueno, miren, para hacer el snorkel, ellos te dan estos tubos que son tubos como tal, porque como le pones aquí la boca, entonces tiene que estar higienizado. Entonces ellos te dan uno nuevo para ti, para tu uso personal como tal. Bueno, ya nos están dando los equipos para poder hacer el snorkel. Miren, las zapaletas. Estamos ya preparándonos y yo me puse el chaleco así, el chaleco salvavidas. Es primera vez que lo uso así, realmente me dijeron que era mejor. Ya el grupo se está preparando por aquí atrás, todos los que vamos. El clima está colaborando un poco, no está lloviendo tanto como cuando salimos, pero igual está nubladísimo. Bueno, ya estamos casi listos para zambullirnos. ¡Está frío! ¡Está frío! ¿Ya? ¿Seguro? El agua pensé que iba a estar más fría, pero no está tan El agua está helada, Gabriel. Hay que estar justos. El agua está helada. Bueno, para Angie siempre el agua está fría. Pero no, sí está fría. Like a ton of bricks, doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you around for brighter light and firmer ground. When you believe in me, love is gonna set me free. Bueno, miren, me gusta el método de utilizar el salvavidas durante la actividad de snorkel porque eso permite que no toques los arrecifes, que no toques los corales y pues los cuida. Creo que ese es el motivo, además de la seguridad, y si no es, pues muy bien porque así se cuidan más las cosas y es algo que deberían de aplicar en otros lugares, sobre todo en áreas donde los arrecifes están sufriendo mucho por este tipo de actividad. De esta manera no los tocas, pero para nada, solo los observas. But there's a map for every maze. Yeah, you can be the bird. Bueno, ya llegamos de la actividad de snorkel, estuvo fantástica, a pesar de que está lloviendo, para nada te afecta y yo creo que esta va a ser una buena manera de ustedes tomar la decisión de que si vienen a Cancún y quieren ir a Isla Mujeres y no para de llover, sepan si vale la pena o no. Así que voy a hacer el conejillo de Indias y si se disfrutan este video y les parece genial la visita a Isla Mujeres lloviendo, imagínense un día soleado. Con una apenas llegamos de la actividad, miren, son unas rojitas de canela con fruta, muy delicioso. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña parada para un chapuzón aquí en Playa Norte y vamos para allá. Como allá. Ahí va mi igual. Y aquí viene Angie. Miren, ellos te lanzan un salvadito aquí. Por si la corriente está muy fuerte, no te lleve tanto. Está igual que allá donde hicimos el snorkel. Está buena el agua, por lo menos no está lloviendo. Y este azul turquesa hay que aprovecharlo. Aprovecharlo, sí señor. Mira, aquí hay personas de todas partes del mundo. Hay de Estados Unidos, hay de España. Ella no sé exactamente de qué parte es. Ya le preguntaremos. Pero de algún país asiático. Hi. Where are you from? Texas. Texas. Great.
Bueno, ahora llegó el momento de disfrutar un poco de la isla como tal. Vamos a tener 2 horas libres aquí para hacer lo que querramos. Pasear en la isla, recorrerla, ir en taxi, alquilar un carrito de golf, lo que sea para recorrerle a la isla o simplemente disfrutar de un rato de playa. Así que bueno, vamos a bajarnos acá. Luego de estas 2 horas vamos a ir a un beach club donde sí vamos a comer y terminar de disfrutar el resto del día. Así que vamos a ver qué es lo que Islas Mujeres ofrece de este lado de acá. Bueno, momento de recuperar nuestros zapatos. Y vamos a ver entonces qué podemos hacer por acá. Este es el muelle de donde llegamos y fíjense que hay lugares tan básicos como este. Apenas llegas y está súper bien, miren, limpiecito todo. Se pueden echar ahí. Miren, estos son los carritos de golf que pueden alquilar para recorrer la isla. Tienen un precio aproximado de $40 aproximadamente y lo pueden usar 4 personas, como ustedes pueden ver. Bueno, de mis primeras impresiones de la isla es que no pensé que fuese así. O sea, es como una ciudad. O sea, miren, tiene negocios, calles asfaltadas. Normalmente las islas son muy básicas, pero esto está muy completo. Mira, y tienen hasta una estación de servicio allí, una gasolinera. ¡Wow! Gracias. Miren, este brazalete nos va a permitir pues tener degustación de tequila, descuentos que están incluidos en el precio que pagan en el catamarán, en el paseo. La degustación de tequila. Es que te reconocí por eso. Sí, ¿ves los videos? Aquí nos van a dar a probar tequila. Es tequilita de coco, papi. De coco. Pásale de ese lado, mamá. Está frito. Ustedes saben que yo no tomo, pero hay que probar el tequila. Y más si es una degustación. Está bueno porque es de coco. Sabe sabroso. Está muy rico realmente. A ver, ahora este es de maracuyá o parchita, como le conocemos en otros países, o passion fruit. Después de ese de coco. Está bueno. Entre el de maracuyá y el de coco me gustó más el de coco. Está más suavecito, está súper más suave. Pero bueno, hay quienes les gustan más los cítricos y este está bien. Bueno, ya siento así lo calientito. Bueno, el señor me quiere rascar. No, mentira. Ahora voy a probar el de fresa. Vamos a ver. Está bueno también, pero sigue estando en primera posición el de coco. De segundo diría que el de maracuyá y de tercera posición el de fresa. Muy rico. Y bueno, miren, aquí pueden comprar sus diferentes tipos de bebidas, tequilas, miren, tienen de diferentes marcas, tienen ron mexicano, tienen de todo. Lo importante es escoger el que más les guste. Aquí les están dando a degustar todos los tequilas y también hay tienda aquí para comprar pues souvenirs, llaveros, miren, franelas, gorros, ponchos, de todo un poquito. ¿Has visto algún video? Con los que viste en México. En México, Que están, creo que comiendo tacos de canasta. Tacos de canasta, mis favoritos. Ese, ¿ah? Sí, son mis favoritos. Miren, este es el que aguamiel. Ok, mira. ¿Y qué es esto exactamente que nos estuvo explicando? Viene desde el del centro de la planta donde sacan el tequila. Mira. Y lo mejor de todo es que sabe a miel, pero sin hacer daño a los animales. Realmente es vegano. Wow. ¿Y con esto endulzan las bebidas? Sí, no es azúcar. O sea, son dulces y yo pensaba que era azúcar, pero no es esto. Qué bien. Más natural. Vamos a probarlo ahora. A ver. Se siente como miel. Y sabe como miel. Y sabe como a miel. ¿Y esto qué es? Café. Pero esto también tiene licor. Es un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Tiene 6 grados más de alcohol. Bueno, miren, dos cosas que yo no tomo. Ni licor ni café. Y este es el de... Fuerte, pero sabe bien. No, este sí me regañó. ¿Cómo hacen para que sepas esto? Está increíble. Este sí me regañó bastante. A ver, ahora toca la crema de tequila. Miren, es súper espesita. Yo te lo voy a hacer una... Está muy rica. Como un ponche crema, como con más licor. Miren, ¿qué tal les va a parecer el tequila? Uy, demasiado divino, divino. ¿Cuál es su favorito de los que han probado? Ay, todo. Aunque a mí me falta todavía probar el de maracuyá. Pero siempre hay alguno mejor. Mira, Sí. este está muy bueno. Este es la Crema de tequila. Ajá. Yo te lo voy a dar. Este es la crema de tequila con qué? ¿Con café? Con café. Con café. Este está buenísimo.
No, muy bueno, brutal. Está brutal. Crema de tequila con café. Café también. Crema de Tequila con café. Ok. Está buenísimo. Aquí voy a salir yo zarataca. Ahora, ¿quieres subirle un poquito de nivel? ¿Un poquito más fuerte? No lo sé. A ver, crema de tequila con café. Está delicioso, a pesar de que tiene café y no soy amante del café, está muy rico. Pero me sigue gustando la crema original, la normal. Vean todos los que estuvimos probando. Miren, Con eso se le va a quitar el frío. Una Se le buena quita el frío. degustación. Qué bonitas. Mire, ¿cuánto cuesta así esta presentación? Claro, ese le cuesta 1,488 pesos. En la parte gusta el precio, papi. 1,488 pesos. Pero obviamente ahorita tengo la promoción. Usted me compra 2, la tercera es gratis. Y aún así le adiciono su 25% de descuento. Ok. ¿Quiere llevarse la promoción así? Qué bonitas son. Miren las botellas. dígame. Qué bonitas están. Nada más de dejarlas de adorno están increíbles. Miren. No, yo no. Miren el de coco que fue el que más nos gustó. Ah, claro, Está muy bonito. No, de verdad que Y vamos a tener descuento. Yo lo que les recomiendo es alquilar uno de estos que por $40 caben 4 personas durante 1 hora y van a poder recorrer toda la isla. Eso sí, háganlo desde el momento en que lleguen para que les dé chance. Nosotros vamos a recorrer un poco por allá porque vamos a ir a un emblemático lugar de este sitio. Mami, mira, lo encontré por fin al muchacho. Está aquí y las mujeres paseando, conociendo la bella isla de las mujeres. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias. Al hermoso paraíso de Isla Mujeres, señores. Muchas Welcome gracias. to Isla Mujeres. Así es, invita a toda esa gente a venir. Bienvenidos, señores. Están muy invitados a Isla Mujeres, un paraíso muy pequeñito, pero tenemos de todo. Tenemos ruinas, tenemos el mejor mar de todo México, es acá Isla Mujeres. Y la mejor playa es acá, que se encuentra a unos pasos, que mi amigo les va a mostrar ahorita la playa, Así. Isla Mujeres. Hermano, un Así placer. es. ¿Cuál es tu nombre? José. José, un placer. Hasta luego, nos vemos. chao. Chao. Muy común conseguir tiendas donde te vendan todo tipo de souvenirs. Miren, hasta máscaras de lucha, llaveros. Miren, tenemos aquí ponchos para los niños por si llueve. Bueno, por lo que puedo ver, este es todo un paseo donde, como les comento, hay de todo. Miren los carritos de golf que la gente usa para recorrer la isla. Está súper cool. Y pues hay muchos lugares para comer también, hay para hacer compras, miren allí franelas, de todo. Vamos a caminar hacia allá, que nos dijeron que estaba el típico letrero de tomarse la foto. Dejó de llover y eso nos permite pues caminar un poco por aquí por la isla y pues disfrutar un poco de este lugar. Algo a destacar es que si ustedes se quieren hospedar en Isla Mujeres lo pueden hacer porque como este hotel hay diferentes tipos de hoteles, posadas, donde se pueden hospedar. Así que si tienen la oportunidad y el tiempo, pueden hospedarse aquí un par de noches y así disfrutar de la isla durante el día y durante la noche. Miren qué linda esta esquina con esta tienda. Me encanta porque tiene de todo y se ve muy bonito a la vista. De verdad está muy bonito. Me gusta este bulevar porque está lleno de tiendas por todos lados. Algo que se me olvidó comentarles es el impuesto que deben de pagar, además del pago del tour como tal, independientemente de cuál elijan. Tienen que pagar $15 en el muelle para poder pues abordar la embarcación que los vaya a llevar. Por ejemplo, si ustedes vienen de ferry, creo que el ferry está en aproximadamente unos $25 y los va a dejar aquí igualito y ustedes van a poder hacer todas las actividades que quieran aquí dentro de la isla. Y pasan con una frecuencia de media hora en media hora. Así que independientemente de la hora que lleguen, se van a poder ir una media hora después, si lo que quieren es simplemente llegar, caminar e irse, no mentira. Pero sí, pasan cada media hora, se van y vienen cada media hora, así que tienen bastante frecuencia para poder planificar su visita a la isla. Otra cosa importante que deben de tener en cuenta y que se me olvidó comentarles es el tema del regateo. Sobre todo, por ejemplo, donde compramos el licor. Miren, el primer precio que nos dijeron era $70 por botella. Después él mismo nos dice, bueno, pero se los puedo dejar a mejor precio con un descuento y no sé qué. Nos los terminó dejando en $45. Y luego nosotros, pero oye, está un poco caro, el tamaño es pequeño y tal, no sé qué. Terminó de negociar y quedaron cada botella en $25. Entonces no se dejen llevar por el primer precio que les den, negocien, que siempre les van a dar un mejor precio. Bueno, como estamos viajando a Isla Mujeres en época que, bueno, ya pasó la Navidad, estamos en enero, pero todavía quedan los restos de las celebraciones, todavía queda aquí el arbolito, y llegamos al icónico letrero para tomarnos la fotografía. Que vale mencionar que dicha fotografía la van a poder encontrar en mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera �_ y por supuesto En la de Angeliana acá. Así es, así que vamos a tomarnos esa foto. Vale destacar que hay que hacer una fila como siempre para este tipo de fotografías. Y detrás del letrero, ese famoso letrero, queda pues
la orilla del mar. Hay una pequeña playa donde se pueden bañar ahí, pero no hay nadie. ¿Por qué? Porque el clima está terrible. Aquí hay una persona buscando algo que se le perdió, pero miren el color del agua. Miren qué bonita y cristalina es. Aquí sí hay bastante oleaje, supongo que del otro lado de la isla no, porque desde aquí proviene el oleaje. Vamos entonces a seguir recorriendo un poco del centro para luego ir a comer algo. Siempre que recorro este tipo de lugares turísticos en otras partes y tan cercanas a Venezuela, digo, Venezuela tiene todo el potencial para recibir todos estos turistas. Miren, justamente hay un grupo grande que va allá y son todos extranjeros, son de España. Venían en el catamarán con estadounidenses y todo. Y pues Venezuela también tiene cómo y qué ofrecer para todos esos turistas. ¿Por qué no van? Porque no se presta atención al turismo. Pero bueno, espero que en un futuro no muy lejano le podamos prestar atención a ese tipo de lugares, promocionar más el país, que yo sé que mucha gente que depende del turismo actualmente puede ver beneficios y pueden haber muchísimas más personas que puedan depender de ese turismo. Bueno, mientras que recorremos un poco de las calles de Isla Mujeres, yo sé que algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando el por qué tiene ese nombre, por qué se llama Isla Mujeres. Bueno, resulta que la isla está consagrada a la diosa Ixchel, que es la diosa de la fertilidad. Además de eso, también se considera como la diosa del amor. Debido a esa creencia, venían a colocar aquí en sus playas ofrendas con formas femeninas. Y cuando los españoles llegaron aquí a la isla y vieron eso, pues le bautizaron como Isla Mujeres. Los arqueólogos en excavaciones e investigaciones han dicho que aquí las mujeres venían en peregrinaje cuando pasaban de niñas a mujeres. Nosotros porque tenemos la comida incluida en el tour que pagamos, pero si no, pues hubiésemos podido comer en cualquiera de estos restaurantes que están además genial el ambiente. Miren por ejemplo ese con la barra ahí y los columpios. Aquí ofrecen desde tacos, sándwiches y de todo, miren, desayunos, por aquí hay otros, miren aquí, está súper bien. Y como ven, la lluvia no para a la gente, o sea, la gente no deja de venir porque esté lloviendo, simplemente se hace un poco más pesado. Wow, miren este lugar. Aquí están construyendo algo, pero fíjense este. Me encantan los lugares con este estilo así de naturaleza. Miren qué cool está. Bueno, me gusta el sitio porque además se siente muy típico, muy tradicional. Las casas mantienen sus fachadas pintaditas en su mayoría. Y miren, cada quien pone su negocito enfrente, muy bonito. Se han acabado las 2 horas disponibles para estar en libre. Ahora regresamos al catamarán, que nos va a llevar a nuestro Beach Club y poder comer algo. Bueno, estamos pasando justamente al lado de la casa de Ricky Martin. ¿Qué tal? Miren, tiene su casa aquí muy cerquita de Isla Mujeres. Wow, es una isla, una pequeña isla para él prácticamente. ¡Qué belleza! Y hemos llegado al Beach Club privado en donde vamos a comer y pasar el rato. Miren, este de acá. Bueno, miren, este es el lugar donde vamos a estar comiendo. Este es el área del restaurante, es tipo buffet. Ya vamos a ver qué es lo que hay allá de comer. Y además tenemos unas lindas albercas, como le dicen aquí, o piscinas para disfrutar. Bueno, miren lo que hay. Tenemos frutas, piña, melón, tenemos por aquí ensaladita, tenemos aquí pastas frías, atún, arrocito. Vamos a ver qué me voy pidiendo yo. Hay La salsa roja es picante, la verde no pica, taquitos, tortillas, papas al vapor, carne. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Quesadilla de papa? Puede ser, sí. Papitas con queso. También puede ser, sí. Se ven ricas. Miren, papas con queso. Pollo. Pollo, sí. Y carnita de cerdo.
También para probar. Sí, ¿por qué no? La salsa roja es la picante, la verde no pica. Va, perfecto, gracias. Miren qué rico, qué variado, qué sabroso. Miren, tenemos aquí totopos, tenemos tortillas, tenemos salsa que pica y que no pica. Bueno, la comida sí está bien variada. Ustedes vieron atún, pollo, papa, tortilla, tenemos pasta, cochino, miren aquí más tortillitas y de postre, arroz con leche. Yo voy a comer. Miren, si algo me gusta de aquí es que la tortilla es única. No es comparada con la que uno compra por ahí. Es de verdad deliciosa, hasta para comérsela sola. De verdad, muy rico. La ventaja de esto es que puedes repetir. Ya yo me comí el plato y repetir porque la comida está muy buena. ¿Tú vas con lo tuyo? A mí también te porciones. Muy bien, realmente mi plato estaba más lleno que el tuyo, déjame decirte. Realmente sí, es verdad. Iba el plato de... Cuando yo le digo a la gente que soy vegetariana, la gente me ve con cara de lástima. Bueno, vamos a echarle más papas, más pasta, más ensalada. Termina siendo beneficioso. Termino comiendo más siempre. Mis papás por allá también ya están terminando de comer. Bueno, a ver, ya terminamos de comer. Está lloviznando, pero como yo le dije a Angie, voy a disfrutar un rato de la playa y de la piscina porque lamentablemente nos tocó venir a Isla Mujeres en un día lluvioso y pues no puedo dejar de mostrarles todo lo que ofrece el lugar por ese tema. Así que bueno, tienen aquí la piscina, tienen esta de aquí, una de niños por allá y además tienen el área de la playa por este lado de acá donde tienen tumbonas. Este es un club, un beach club privado, pero si ustedes se hospedan pues también tienen esto para ofrecer. Aquí fue donde nosotros comimos, que está incluido, como les comento, en el precio del catamarán. Entonces miren, pueden disfrutar aquí también de la playa. Tienen mesitas, muebles, toldos, tumbonas por acá y la playa es súper calma. Tienen hasta, miren, tienen unos chinchorros allí, unas hamacas. Miren el agua, súper clarita. Ay, está deliciosa, no está tan fría para estar lloviendo y que el sol no sale nunca. No está tan fría. Yo me voy a meter primero a esta. Vamos a ver qué tal, porque no voy a dejar de meterme en esta agua. Yo acabo de terminar de comer, pero no importa, vamos allá. Delicioso, delicioso. Estas hamacas también las llegué a ver en Cubagua cuando estuvimos por allá en la isla de Margarita visitando y después fuimos a la isla de Cubagua. Un día de playa lluvioso, pero no importa, hay que disfrutarlo. Allá están los catamaranes que nos van a llevar de vuelta a Cancún y yo voy a pasar un ratico aquí. Vamos a descansar. Y después de un rato de disfrutar y que esta lluvia no para, vamos a probar la piscina. Que vamos para allá. Seguro si vienen en un día normal pues van a poder disfrutar más porque se van a poder relajar en la playa, tomar sol y que no les llueva. Miren qué bonita esta área aquí, vean qué bonito. Miren, aquí les arman sus toldos con sus muebles y todo y vamos para la piscina. Me hacía falta entrar a la piscina porque estamos llenos de agua salada y pues para refrescarnos y quitarnos el agua salada pues siempre necesito un buen baño de piscina. El área de la piscina también está muy bonito, miren esto aquí. Allá también se pueden poner porque hay muebles. Si está la familia y los niños como es el caso, pueden vigilar a los chicos desde allí. Tienen la piscina aquí. Allá está el área del restaurante donde estuvimos y el agua está realmente deliciosa. Si estuviera haciendo sol, estuviese perfecta. Vean la vista que tengo desde aquí. Hablando de la isla de Cubagua, ¿me creen que yo me di un golpe en el dedo pequeño del pie izquierdo y todavía me duele? Ya ha pasado meses de eso, pero me acuerdo es cuando llego a apoyar bien el dedo o lo doblo así un poquito y me duele. No sé si me lo fracturé, no creo, porque no me dolió. O sea, me dolió muchísimo en el momento, pero después no me siguió doliendo. Ya me está dando un poquito de frío. Bueno, ya vamos de vuelta nuevamente a Cancún y terminando nuestro paseo del día de hoy. Bueno, aquí todo el mundo se está divirtiendo en los últimos momentos. ¿Cómo no bailo? Dale tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Bueno,
estamos listos, ya llegamos al muelle nuevamente. Ahora a tomar el transporte que nos va a llevar de vuelta hasta el hotel. Bueno, no podíamos cerrar este viaje sin venir a comer comida mexicana y bueno, contemplar un show increíble. Miren, un rico guacamole y miren la manera. De este lado tenemos un crujiente de cerdo, aquí en México lo llamamos chicharrón, un poquito de queso panela grill, con el guacamole hecho artesanalmente en pues, lo que es un molcajete de origen prehispánico, ¿vale? Y cuatro salsa picante y esto es igual a mano, ¿vale? Pero es Gracias. Sinceramente no hay como el guacamole de aquí. Y con chicharrón, primera vez que lo como así. Muy rico. Bueno, algo que me gusta de los pitillos o potes, como le llamen en sus países, aquí en México, es que por ejemplo, aquí en la zona de Cancún nos han dado estos que son hechos de agave y son 100% biodegradables. Miren estos de aquí. Está súper cool. Bueno, miren, ha llegado parte de nuestra comida. Esto es un ceviche de pulpo. Miren eso, qué delicia. Y miren la forma de servirlo en hielito para que se mantenga fresco. Por aquí hay unos tacos para Angie de nopal, 100% vegetariano. Y por aquí una ensaladita. Miren qué sabroso, con queso de cabra. Oh, qué rico. Y miren lo que nos han llegado aquí. Unos taquitos con chapulines y queso, miren eso allí. Oh. A ver, bueno, voy a probar aquí los chapulines. A ver qué tal. Un pequeño mordisco primero para él. Te da miedo, ¿no? Ay, que el chapulín estaba justamente en esa esquinita. O sea, no se siente un sabor particular al chapulín. Sí se siente lo crunchy, pero se siente más el sabor de la tortilla y del queso que más nada. Es que el queso siempre tiene un sabor fuerte. Para los que no están acostumbrados a comerlo, como que te da impresión verlo, ¿no? Así como tal, pero no, miren, está bueno, muy bueno. Buen provecho. Gracias. Ajá, mi papá probando los tacos de chapulines. ¿Qué tal? Están buenos. Imagínate probar grillos, porque son grillos. Sí, tiene un sabor a hierba. No tiene un sabor particular, ¿verdad? No, Sí. Bueno, ahora nos trajeron otro plato, un pescadito, un róbalo. Miren qué delicia, con sus respectivas salsitas aquí para agregarle, limoncito, ensalada por acá. Se ve riquísimo. Bueno, ya nosotros terminamos de comer. Ahora sí tenemos que irnos nuevamente a nuestro hospedaje porque tenemos que preparar el equipaje. Lamentablemente esto es así.